bueno, déjame presentarme. Soy Daniel Flores, periodista en el periódico Publimetro y titular del programa War Room en Radio 13. Justamente estamos platicando sobre pues este primer año a que llegara el primer contagio aquí en México. Tenemos aquí a Felipe Gaitán. Si nos pudieras repetir nuevamente tu nombre y tu cargo, si eres tan amable, por favor. Sí, Felipe Gaitán Alcalá, profesor investigador de la Universidad La Salle, México. Felipe, muchísimas gracias. Justamente, pues vamos a tocar el primer año, los 12 meses aquí en el país de que llegara el primer caso de COVID-19. Y pues esta figura que salió a relucir, que ha sido Hugo López-Gatell como vocero de la pandemia, pues me gustaría preguntarte, ¿qué te ha parecido la gestión, pues la estrategia de comunicación que ha hecho el funcionario de la Secretaría de Salud del gobierno federal, si ha sido adecuada, mala y por qué, por favor? Fíjate, cumplimos ya un año de esta pandemia y previo al año que cumplimos, el gobierno federal tuvo la oportunidad de 3 meses antes de prepararse para la pandemia. Es decir, no pensaron la magnitud, aun cuando ya había datos precisos de que venía una ola pandémica, simplemente soslayaron. Tú recordarás que en la primera conferencia, cuando se le pregunta al doctor Hugo López-Gatell, él decía, es una gripa, no va a pasar nada, síntomas leves, no hay de qué preocuparse. Entonces, toda la gente teníamos los brazos cruzados, o abajo más bien. Es decir, no tomamos las previsiones, confiamos plenamente en lo que nos decían, y 3 meses se desperdiciaron, 3 meses como para establecer una estrategia epidemiológica de la magnitud que fuera, por muy pequeña que hubiera sido, como la que fue en el año 2009 con el tema de la influencia H1N1, que el gobierno federal se le tildó en aquel momento de exagerado cuando suspende todas las actividades. Y todo el mundo empezó a criticarlo, todo el mundo empezó, pero tuvo su efecto positivo, porque se logró como controlar esta parte de la pandemia, aunque tuvo un costo muy alto para los mexicanos, porque de repente en el mundo éramos los estigmatizados, es decir, Sí. éramos los que portábamos la influenza, que ahora han sido los chinos los que tienen este estigma, ¿no? Entonces, en primer lugar, podemos analizar que a un año de la pandemia hay muchísimos claroscuros, más oscuros que claros, por supuesto, porque la primera comunicación política, y hablo de comunicación política porque es una forma de convencer a la población de que las cosas van a ser de tal forma y vamos a tomar las medidas en tal sentido, fue soslayar la pandemia misma. Es decir, todo el mundo empezaba a ver las noticias, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Asia, y lo que nos dijeron en ese momento fue, es solamente, tiene síntomas de un resfriado, va a Es ser una gripa. leve, una gripe, no tiene mayor sentido. Y de hecho el presidente mismo en ese momento, cuando llega la pandemia, dijo, abrácense, salgan a comer, no dejen de... Y eso acabó teniendo un impacto en la comunicación con la ciudadanía, porque la gente en realidad no lo tomó Tan en uh, serio. tan en serio. Y tú recordarás todos los memes que se hicieron alrededor, que estamos blindados por la comida que consumimos aquí, que estamos de alguna manera lejanos de aquellos hechos. Lo veíamos como en la televisión, nunca lo vimos tan cerca. Yo Entonces, recuerdo, perdón, ahí un paréntesis, yo recuerdo, Felipe, ahí justamente en las primeras conferencias que daba Hugo López-Gatell, en ese entonces, pues un funcionario más del gobierno federal, mencionaba que era una gripe, incluso la fuente reporteril, y me sumo yo, lo veíamos tan lejanos por esta estrategia de comunicación que lo veíamos, está del otro lado del mundo, no va a pasar nada, es todavía febrero, pues justamente, y semanas después tenemos la fase uno. Entonces, se equivocó Gatell, minimizaron la pandemia, incluso me atrevería a decir, el uso del cubrebocas no fue el adecuado para enfatizar a la gente que lo usara. Ya después ahorita tenemos pues un foco rojísimo en la Ciudad de México y en varios estados, incontrolable la pandemia, Felipe. y de hecho sigue todavía en la resistencia de sugerir el uso de la Y mascarilla, el todavía, cubrebocas, todavía a estas alturas. Y ahí lo que vemos es, no fue ignorancia, porque Hugo López-Gatell tiene todas las ya sabían. credenciales. Más bien fue un uso político de no generar pánico, pero no, con este tipo de noticias no generas pánico, generas cautelas. Entonces, una de las cosas que preocupaba al gobierno federal era la pandemia y cómo ir a resolverla en términos económicos y en términos sociales para no generar esto que te digo del pánico.
pero se fueron al otro extremo, diciendo que no había nada. Y entonces acabó pasando en ese momento, ese preciso momento, no después, cuando dijo del contagio moral, que presenta el contagio moral, en ese momento pudimos haber detectado que en realidad se estaba haciendo un manejo político y no sanitario o científico de la pandemia. Porque al final de cuentas, Hugo López-Gatell estuvo en una experiencia del 2009, o sea, ya tenía antecedentes, y bueno, como encargado de prevención de la salud y todo, de promoción de la salud, tenía esta característica de poder conocer de primera mano los informes. Claro. Entonces, ese fue el punto primero en el cual él deja de ser un científico para convertirse en una estratega más de corte político. Que si le hubiera funcionado, bueno, no te diría ahorita dónde estaría, pero no ha funcionado. El problema es que no es una mera cuestión política, es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión que ha implicado la muerte de miles de mexicanos que están registrados oficialmente, pero hay otros que hay un subregistro que Sí, no, la no cifra aparece. negra puede ser altísima. Entonces, lo que vemos aquí con López-Gatell es este inicio que te deja el lado del científico para convertirse en el político. El científico tiene una característica, dice la verdad. O sea, cueste lo que cueste, lo va a decir. Así si te va a decir que te vas a morir, te lo va a decir en ese momento. Un político no. Un político usa la demagogia y la retórica. La demagogia, en el buen sentido de la palabra, es decir, convencer al otro de no asustarse. Te puede decir que puedes morir, pero te va a decir que va a haber un futuro mejor en el otro lado. Pero siempre te lo va a maquillar de esa manera. El problema es que se usó mucho la demagogia y la retórica. Claro. Pero yo recuerdo justamente en las primeras conferencias de la fase uno cuando se implementó las vespertinas en Palacio Felipe, eh, empezaba a ganar popularidad Hugo López-Gatell. Posteriormente pasamos a la fase 2, a la fase 3. Vinieron las contradicciones en sus curvas, en los picos de los más altos en mayo, en junio, y justamente como que hubo esta transformación del funcionario científico sanitario al operador político o a esta contención de daños. Pues, qué tan malo o cuál es el resultado a estas alturas para Hugo López-Gatell? Ya mencionaron que lo va a juzgar la historia, ya se le fueron encima la oposición, políticos, empresarios, incluso hasta científicos de otras partes de América Latina. ¿Cuál es el resultado o qué esperamos de Hugo López-Gatell a estas alturas, Felipe? ¿Sabes cuál es el que ustedes publicaron y el que ustedes hicieron la pregunta en Palacio Nacional preguntándole del estudio de esta consultora australiana a la Secretaría de Gobernación? Es el mejor juicio porque son datos. Es decir, México está en el penúltimo lugar en el manejo de la pandemia. Más allá de la historia, porque ese es un recurso retórico que él, y aparte se lo plagió del Fidel Castro, y Fidel Castro se lo plagió de otros, entonces Sí, sí. ahí es un uso más bien retórico. Las cifras por sí mismas te lo están diciendo. Estas consultoras y los medios internacionales no han alabado la estrategia mexicana, sino que por el contrario, han estado señalando los errores vitales en el manejo de una pandemia que afecta a 126 millones de mexicanos. ¿Qué pasó con el personaje? Porque a final de cuentas no se le puede restar méritos académicos, no se le puede restar. Sí se le cuestiona su actuar político y su actuar como funcionario. ¿En qué sentido? Lo hemos visto que de ser un funcionario más en el gabinete, acabó ocupando el lugar central y tuvo una gran virtud. Aquí sí hay que señalarlo, fue una claridad que lo supo manejar muy bien, que es el tema de la información. El salir cada noche, el ocupar ese espacio y estar pendiente el país de lo que decía, de cómo iban las cifras, de cómo iban los contagios y demás. Eso fue una gran ventaja en términos de comunicación, pero también fue su talón de Aquiles, porque ahí es donde vas a encontrar las mayores contradicciones y donde las cifras no cuadran, y ya lo hemos visto, no solamente en el informe internacional, sino también en el informe de INEGI. Entonces hubo una diferencia abismal entre las cifras que registra INEGI y las cifras de la Secretaría de Salud. Ahora, el caso, de repente, cuando uno empieza a estar en el ojo del huracán, en los reflectores públicos, uno cree que la vida pasa por uno y uno se siente que tiene el cariz y un poco el perfil carismático como para manejar esto, y lo tiene. El problema es que cuando alguien asume un rasgo carismático,
el carismático se asume como aquel que tiene la verdad absoluta y entonces no discute ni acepta nada más de los otros. Que ha sido el caso en las conferencias, ¿no? Se Sí, enoja. exactamente. Se enoja o te enmienda la plana y de repente veías que había colegas médicos, biólogos y otros más que podían opinar sobre la epidemia o senadores luego sobre la comunicación que acabó regañando a una senadora de la República o académicos de otras áreas de la ciencia que no son ciencias médicas, a todos los descalificaba porque decían, no, es que no conocen, no saben, etcétera. Entonces había una descalificación constante del trabajo y acabó confrontándose. En lugar de sumar, acabó restando. Claro. Y esto también llevó a que él entrara como esta figura carismática, pudiera opinar de otros ámbitos. Acabó opinando de economía, que un economista le hubiera rebatido todo lo que dice, pero generó en este aura carismática, generaba, no, sí tienes razón, casi era como el ser iluminado. Era el rockstar del momento en El esa. rockstar. Pero ¿sabes cuál es el error de de los perfiles, de los rasgos carismáticos? Hay tres errores fundamentalmente, o tres rasgos más bien, no errores, tres rasgos. Una, no hay otra verdad más que la de ellos. El mundo gira alrededor de su personalidad. Y tercero, él decide quién está bien y quién está mal. Entonces, y esto no lo digo yo, han hecho estudios sobre liderazgos carismáticos en el mundo. Te doy un dato por si te llegan a cuestionar. Max Weber en El científico y el político y las formas de dominación lo llega a plantear. Esto desde el siglo pasado. Entonces, porque luego van a decir que el carisma no es esto. Bueno, en fin. Sí, sí, sí. Entonces, lo que vemos ahí es que ojalá hubiera sido el rockstar, nada más. Pero este liderazgo carismático lo que llevó fue a confrontarse con todos los actores sociales y políticos del país. Se llegó a confrontar no solamente con aquellos académicos que lo cuestionaban, sino dentro del gabinete. Cuando enmendaba la plana, por ejemplo, al propio secretario de Educación, Moctezuma Barragán, de regreso a clases o no regreso a clases, cuando se quiso abrir las cementeras, que dio la autorización la Secretaría de Economía, y él acabó revirtiendo la decisión. Entonces, sin ninguna razón técnica, o sea, simplemente dijo, no se puede, y esto, porque yo lo digo en una conferencia. Sí, ¿sí? justo. O sea, se ha subido a rines que no le corresponden, a batallas que no le tocan. Y esto Pero lo ha ese es el liderazgo carismático. El liderazgo carismático asume, es él. Punto. Es un poco de, yo soy la institución, yo soy la ciencia, yo soy la verdad. Un poco en ese sentido, casi yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, dices tampoco. Oye, Entonces, sí, reprobado, digo, sería como un juicio así muy a la, pues muy al aire, pero reprobado Hugo López-Gatell. Digo, Andrés Manuel ha estado más también al frente de la pandemia, pero pues tiene su vocero. ¿Qué le haría falta al subsecretario de Salud? Y pues obviamente en estos pronósticos, en este modelo Centinela, en estos regaños que ha hecho a la prensa, en estas confrontaciones con y fíjate que el políticos, ¿qué modelo podría? Centinela ni siquiera funcionó porque estaba hecha para otra pandemia, pero él la sostuvo hasta el final. Y en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un viejo lobo de mar, hay que reconocerlo. Si te fijas, todas las cuentas de la pandemia no van sobre el presidente, van Sí, sobre... él no se desgasta, tiene su Y lo hace, entonces él puede decir cosas, pero siempre dice, Hugo. es Hugo. Entonces, ese es un juego político muy interesante que el presidente lo ha jugado toda su vida. Siempre ha utilizado personajes que de repente suben, crecen y luego los baja. Esto lo puedes ver en toda su carrera política, absolutamente en toda. Marcelo Ebrard en su momento jugó este papel, hoy lo vuelve a jugar un poco más en temas políticos. Y en el caso de Hugo López-Gatell, un poco te decía, se confrontó con los gobernadores. O sea, yo estuve en 2 o 3 reuniones de la CONAGO y donde él presentaba y había un silencio sepulcral. O sea, él decía, un poco entraba y los regañaba a los gobernadores. Entonces, y les decía, vamos a hacer esto, ni siquiera les Los compartía o consultaba. cuestionaba, les informaba. Y eso generó a la larga, junto con otros problemas, que hubiera una decisión en la CONAGO y se diera la alianza federalista. Entonces, llegó un momento donde parecía que eran más los niños de primaria regañados por el profesor que una coordinación para atender ese tema. Y
En el caso, bueno, ¿qué le faltaría al Hugo López Gatell? Tres cosas, básicamente. Yo lo señalé en tres. Una, el tema de tener equipos de trabajo que pudieran estar discutiendo, expertos, Como que sobrepesos. contrapesos, sí, efectivamente, tanto académicos como dentro de la misma administración pública. Cuando le agregan a la subsecretaría COFEPRIS, fue el peor error, porque no tenía autonomía, ya no tiene autonomía COFEPRIS. Entonces, si te fijas, cuando regresa Hugo López Gatell de Argentina, casi se da fast track la aprobación de la vacuna Sputnik. Todavía no estaba Sí, sí, sí. Lancet, la publicación de Lancet. Hoy lo salvó esa publicación, pero no estaba. Entonces, en agosto del año pasado dijo, no, no se va a aprobar, no puede, no está aprobada. Regresa de Argentina y dice sí. Y COFEPRIS no puede decir nada porque está bajo su control. Claro. Entonces, una sería contrapesos y equipos de trabajo multidisciplinario que le permitiera trabajar en esto. Porque el Consejo de Salud en realidad no está funcionando. El Consejo de Salud son los secretarios, son más decisiones de corte político Claro. que técnicos. Segundo, el tema del desgaste en la palestra pública. Lo primero que es reconocer y reconocer los errores y convocar a retomar el camino. A los actores políticos, les guste o no, están ahí, son parte de Sí, este no se van a ir. escenario. Y al contrario, pueden ser contraproducentes en confrontarse con ellos. Claro. Y tercero, en principio, que deje los reflectores y sea más un operador que un rockstar. Entonces, porque eso te implicaría que la comunicación de la pandemia no se centrara en él, sino tuviera un juego. No de su equipo de trabajo, sus subordinados, sino un equipo de trabajo amplio, que en un momento Claro. sí lo hizo, ¿eh? En un momento invitó a gente de la Secretaría del Bienestar, invitó a gente de la Secretaría de Economía, un poco en ese juego, porque le resta este peso que carga sobre Hugo López Gatell. Yo estoy seguro que lo está haciendo, está convencido de que lo está haciendo bien y no lo vas a mover de ahí. Un líder carismático nunca se equivoca. Los otros se equivocan. Y si te fijas, el tema cuando le dicen es que ha aumentado las muertes, la culpa es de nosotros. Es que Por ustedes, ¿no? comorbilidades, porque porque estamos saliendo a fiestas, porque vamos, y entonces empiezan, son covidiotas, ¿no? Y entonces el problema es de nosotros, los mexicanos, no de él. Y es una forma de relevar la responsabilidad. Y en el liderazgo carismático implica eso, o sea, es culpa de los seguidores, no del líder. Claro. Entonces, pero ojo, en el caso del gobierno federal y con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el corto tiempo vamos a ver que no pueden convivir dos figuras carismáticas. Y así lo ha demostrado Andrés Manuel en toda su carrera política, ¿no? Siempre. Perfectamente. Entonces, es una burbuja más bien artificial de este carisma que tiene Hugo López Gatell, porque ha sido muy pedagógico, tiene empatía, genera simpatía, genera, mantiene las credenciales y demás, genera esta burbuja que aparentemente, y en un momento de incertidumbre, pues te encomiendas a todos los santos que quieras, ¿no? Apareció Claro. entonces ahí está. Oye, pues está interesante todo lo que me comentas, Felipe. Nada más me gustaría cerrar eh, justamente esto de las conferencias vespertinas. Sí fue un acierto, pero pues ha desgastado la figura de López Gatell por este protagonismo que ha encabezado pues en las conferencias y pues como vocero de la pandemia. ¿Es correcto? Claro, las vespertinas y la presencia de los funcionarios fue un acierto, sigue siendo un acierto, porque en otros países ni siquiera tienen información. Sí, es cierto. Colegas de Francia, de Perú, de Chile me comentaban eso, que ellos hubieran querido tener este tipo de información y no la tuvieron. Entonces creo que ese ha sido un gran acierto. El gran acierto, otro de López Gatell, ha sido el tema de ser muy pedagógico. Y esto le valió también esta burbuja carismática. Es decir, bajar a aquellos temas o conceptos o discursos muy técnicos a un conocimiento de la población y esto se le llama a nosotros que el experto pueda explicarle al ego cosas complicadas y que el ego las asuma
Si te fijas, nosotros ya podemos hablar de conceptos o términos médicos sanitarios como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa. Sí, hasta de las propias comorbilidades ya es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Exactamente. Entonces, esa ha sido la gran ventaja de Hugo López-Gatell. La otra, la ventaja que también, esa sí la desperdició, fue la experiencia de una pandemia anterior. Entonces, creo Se que pudo espantó, haber yo creo, ayudado más. ¿no? Sí, o más bien quiso manejarla a su manera en su momento y lo planteó de esa forma. Y lo otro es que ha sido el gran pararrayos de toda la disputa dentro del gobierno federal. Entonces, de repente, un gobierno federal, un gabinete tan gris, tan soso, Tan de bajo perfil, ¿no? sí, muy bajo perfil. Tú te acordarás que en los sexenios pasados te sabía los nombres de los secretarios. Mira, yo se lo he comentado, ni siquiera me sé de todas las secretarías ni dependencias, porque no vislumbran los titulares, pero precisamente porque Andrés Manuel acapara todo, ¿no? Sí, pero en este caso creo que el gran pararrayos de esta figura ha sido Hugo López-Gatell. Entonces hay que reconocerle también eso. Es un tipo inteligente, pero creo que en este mainstream, en este rockstar que es en el que está, la soberbia la ha ganado. Ya, es interesante. Felipe, pues muchísimas gracias por la claridad. Cualquier duda, digo, esto saldría el domingo o el lunes, cualquier duda te puedo echar un WhatsApp ahí. Con todo gusto, estamos en contacto, ya sabes. Está interesante y pues a cuidarse mucho. Muchísimas gracias. No, igualmente, Daniel, un Eh, abrazo. Oye, y felicidades a Publimetro, que andan poniendo un jaque ahí a los funcionarios federales. ahí tratamos de darle con todo. Sí, o por favor, ya Lord Molécula, Lord Átomos y todos los demás, ya. No abona nada, digo, no traigo nada contra los No, youtubers no, y todo eso, pero tampoco, creo que es un ejercicio periodístico que hay que volver a ser críticos. claro, pues es la función, ¿no? Ujú. Entonces, digo, los youtubers hacen su labor, pero no deben acaparar el escenario. Claro, o sí, exactamente, y aplaudir. Pero bueno, Exactamente. cada quien. Eso, Muchísimas gracias, Felipe. Oye, ahí te voy a estar dando lata para pues otros temas y otras consultas, ¿va? lo que gustes, Daniel. Gracias, Felipe. Un abrazote fuerte. Cuídate.